Hola, Dios te bendiga. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su camino es perdición. Ten mucho cuidado en el día de hoy si tomas decisiones muy a la ligera, pensando qué es lo que te conviene, qué es lo lógico y lo que se debe hacer. Recuerda siempre que Dios no se mueve por lo lógico ni por lo que uno piensa que debe ser. Dios se mueve por lo sobrenatural, por lo que nadie espera, para glorificar su nombre y su poder, su autoridad en nuestras vidas. Hay momentos en nuestras vidas en que vienen situaciones que parecen muy buenas y otras que aparentan ser la única solución. Pero recuerda siempre, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. No te anticipes al plan de Dios. Tómate unos minutos en el momento en que las emociones están hacia arriba, alteradas, porque hay que tomar una decisión pronto, porque están esperando mi decisión, porque es una situación que viene de la economía, una situación donde tiene que ver con mi futuro, con el futuro de mi familia, con el futuro del ministerio, del llamado. Se pueden aparecer muchas puertas en tu vida y parecer buenísimas y ser puertas que cualquier ministro de Dios desearía, que cualquier iglesia desearía, y pueden ser puertas que como hijo de Dios o hija de Dios que eres, cualquier persona no lo pensaría dos veces en decir sí, firmo, acepto. Pero la pregunta clave ¿es el plan de Dios ese? ¿Es la voluntad de Dios eso? ¿Eso es lo que Dios te ha dicho que va a pasar? ¿Eso es lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? A veces hay momentos donde Dios simplemente nos dice, ora, ayuna, espera y clama. Hay porciones en la palabra, como una que me encanta, que dice, estad quieto, conocer que yo soy Jehová. Lo he platicado muchas veces en otros videos que he hablado, en lugares que he ido a predicar. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por pruebas y a nadie le gusta que ser probado. Las pruebas a nadie le gusta, al igual que a nadie le gusta la paciencia. Pero no hay una varita mágica que te ayude a crear en ti paciencia, si no es a través de la prueba. En Cristo no funciona así. Tenemos que ser probados, rotos, moldeados, formados, y cada prueba va desarrollando en ti la guerrera que Dios quiere ser y el guerrero que Dios quiere ser. Y una de las almas más grandes y más poderosas en tus manos en contra del enemigo es el saber esperar. Yo no te estoy diciendo que te eches para atrás, que no prediques, que no trabajes, que todo te va a venir a la mano, porque aún los ministros trabajamos en muchas maneras. Si predicamos la palabra, si estamos ahí al 100 por nuestra iglesia, por la congregación, hay diferentes tipos de trabajos. Lo importante es hacerlo con excelencia para Dios. Hay mujeres que no trabajan secularmente, pero son tremendas trabajadoras en su casa. Cocinan, limpian, planchan, 24 horas 7. Atienden al esposo, atienden a los hijos. Si están enfermos, asuntos de la escuela, se preocupan por la economía, apoyan el 100 por 1 al esposo. O sea, tremendo trabajo. Ese es un trabajo que lamentablemente muchos no lo ven. Hay diferentes tipos de trabajo. Personas que trabajan secularmente en diferentes ángulos, desde construcción hasta agricultura, desde agricultura hasta ser arquitecto o ingeniero. Hay muchos tipos de trabajo. Y en los tipos de trabajo tenemos que ser probados para dar lo mejor de nosotros. Ahora, muchas veces, cuando el enemigo sabe que Dios te ha llamado con un propósito en tu vida, te van a venir muchas propuestas, especialmente en el momento específico cuando estás pasando una necesidad o cuando más anhelas alcanzar algo.
El diablo, el Señor lo reprenda, siempre te va a atacar por lo que tú necesitas. Cuando nos vamos a la palabra, vemos en el libro de Mateo, en los evangelios, vemos el libro de Mateo, en Marcos, como en el momento en que el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches, el enemigo fue directamente donde él atacarlo por lo que aparentemente él necesitaba. Él sabía que Jesús, el Hijo de Dios, no había comido. Y una de las cosas que le dijo, oh, si eres el Hijo de Dios, manda a que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les respondió, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando lo digerimos esa palabra y lo meditamos, nos damos de cuenta que nuestras finanzas, que nuestras necesidades, que las cosas que necesitamos en este diario vivir, aunque aparentemente vengan por el dinero, por el trabajo, por aquello, por lo otro, realmente todo viene de una fuente, y la fuente es Jesucristo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces de la boca de Dios ha dicho Dios que si Él se preocupa aún por las golondrices que están en el cielo, y dice que ni aun esos pajaritos tan hermosos se han podido vestir, ni aun Salomón se ha podido vestir, con las vestiduras de esos pajaritos. Y que si nosotros somos más importantes para Él que esos pajaritos, no tenemos por qué preocuparnos. Entonces recuerda, no te anticipes. El enemigo siempre va a saber qué tú necesitas y qué tú quieres. Y te va a atacar por esa área para tratar de robarte lo que es la verdadera bendición que viene para ti. Siempre recuerda, yo siempre le menciono esto a mi iglesia y le digo, ten cuidado, porque antes que llegue Isaac, el enemigo manda a un Ismael. Antes del Isaac siempre llega un Ismael. Y sabemos por la palabra que Sara y Abraham se adelantaron y cogieron a la sirvienta para tener hijos, porque ya su desesperación, especialmente la de Sara, era mucha. Dios había prometido una gran generación. Dios había prometido que Abraham sería padre de multitudes, pero nada de lo físico y de lo que se veía humanamente con los ojos apoyaba esa palabra. Sara ya estaba en una edad que no tenía la costumbre de la mujer de ver su menstruación todos los meses. Estaba mayor, de 80 años. No había nada físicamente que comprobara que Sara podía tener un hijo. Cuando nos vamos a la palabra, vemos también la edad de Abraham, un hombre mayor, un hombre viejo, físicamente imposibilitado para poder tener un hijo. Pero espiritualmente no. Entonces el enemigo en la desesperación también atacó a Sara. Agarra a mi sirvienta. Agarra a mi criada. Agarra a mi sierva. Porque te vas a quedar sin generación. No fueron tiempos fáciles. Estamos hablando de muchos años. Wow, tremendo. Muchos años. Y yo te pregunto, nosotros en este caminar de Dios tenemos promesas preciosas y maravillosas de Dios. Y nos preguntamos, a veces han pasado 15 años, 18 años, 20 años. Y decimos, Señor, ¿dónde está lo que tú prometiste? A veces nos podemos desesperar, cometer errores y atrasar un poco la bendición de Dios, porque vemos caminos que parecen perfectos, pero su final es camino de perdición. Y otras veces pues le seguimos siendo fiel a Dios y nos decimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar lo que tú has prometido? Señor, yo no veo nada. Cada vez las cosas se ponen peores y tú has prometido esto. Quizá Dios te ha prometido un ministerio poderoso en las manos de Él. Quizá Dios te ha prometido que te va a llevar por todos los confines de la tierra a predicar el Evangelio. Quizá Dios te ha prometido que ya podrás comprar tu propia iglesia o tu propia clase o tu propia casa. Quizá Dios te ha prometido por muchos años que tu esposo vendrá a Cristo, que tus hijos vendrán a Cristo. Y han pasado 10, 11, 12 años, 13 años. Pero tenlo por seguro que en el momento de ya la bendición llegar, Dios te va a dar una señal. Dios te la va a dar. Y por eso dice la palabra que cuando Abraham vio a aquellos hombres caminar,
Aquellos hombres eran ángeles, dice la palabra de Dios, y los paró. Le dijo, vengan para que coman conmigo. Y mandó a hacer comida para ellos. Lo mejor de lo mejor. Dijo, no se vayan. Porque él sabía que algo Dios tenía que hablar. Que algo iba a pasar, que alguna señal, que algo iba a ocurrir. Y aún dice la palabra que en el momento en que aquellos ángeles, aquellos hombres hablaron, aquellos ángeles, y le dicen, no, porque para este mismo tiempo tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara, ¿qué hizo? Se rió, se burló. Y el ángel le dijo, ¿por qué te burlas? ¿Por qué? Porque Sara estaba mirando lo físico. Y ya Sara había cogido el camino fácil. El camino que